Muy buenas noches, bienvenido a su canal Nueva Cultura. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a abordar pues con un invitado muy especial y es el mensaje, es analizar el mensaje a la nación, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vamos a analizar el mensaje a la nación? ¿Cuál es su importancia, no? En realidad, actualmente, analizar el mensaje de la nación que ha proclamado Boluarte, ¿no? Que ha expresado Boluarte, nos permite comprender, ¿no? Dependiendo al carácter del análisis que uno le da, en qué situación se encuentra nuestro país, ¿no? Y como también en qué situación se encuentra el pueblo peruano, ¿no? Qué expectativas de lucha le espera, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de poder analizar el mensaje de la nación. Para el día de hoy tenemos como invitado a la organización Frente Estudiantil Nuevo Amanecer con su representante para este evento, que es Marco Tello, quien nos va a compartir el análisis que tienen como organización sobre este punto, ¿no? Evidentemente, pues, el mensaje de la nación es muy amplio, ¿no? Tienes varios subpuntos y para poder hacer un análisis serio, ¿no? Vamos a abarcar ciertos puntos en específicos en torno, pues, a los problemas políticos y en torno a los problemas económicos, ¿no? Principalmente esos aspectos, ¿no? Para no caer, pues, en los vacíos, ¿no? O en la fragilidad que otros medios de prensa han caído, ¿no? Que se han centrado más en criticar el aspecto secundario más que el contenido del mensaje a la nación, ¿no? Entonces, para no caer en esos puntos, vamos a centrarnos en determinados puntos y para este caso, Marco Tello nos va a compartir y nos va a acompañar. Marco Tello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tiene la palabra para que se pueda presentar frente a nuestro público de Nueva Cultura. Muchas gracias a cada uno de los organizadores de esta entrevista, a Nueva Cultura y a toda su audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Y también para poder aportar en este análisis y crítica también sobre el contenido del discurso de Dina Boluarte, que en última es la expresión de las clases dominantes que hoy controlan y dirigen el sistema de Estado. En realidad, como se ha mencionado, mucho del contenido difundido como crítica ha sido respecto de las formas y sobre puntos secundarios, la omisión de una parte del contenido de su discurso, la extensión de su discurso, las formas y los modos en los que los ha mencionado, son cosas, por supuesto, necesarias a criticar, pero son secundarias. Lo más importante a desentrañar, lo más importante a profundizar es cómo se expresa en este mensaje político los intereses de los grandes grupos de poder económico en nuestro país. Y cuando hablamos de grandes grupos de poder económico, por el carácter de la sociedad peruana, nos referimos a los grandes burgueses y a los terratenientes capitalistas que hoy controlan y dirigen el sistema de Estado. En ese sentido, podemos quizás ir avanzando sobre justamente este tema muy importante. Muy bien, interesante cómo ha iniciado este evento, esta entrevista. Y me gustaría, antes de poder iniciar al punto gordo, ¿no? Que es en la cuestión económica, que nos pueda comentar brevemente, pues, en pocas palabras, como a modo de introducción, ¿qué significado político tiene, ¿no? este mensaje a la nación, ¿no? De forma general. ¿Qué significa, qué representa, ¿no? Para que nuestro público pueda tener una idea general en un principio, ¿no? E ir profundizando en los siguientes. Muy bien, cuando nosotros escuchamos cada 28 de julio el mensaje que realiza el presidente, un representante del Estado en el gobierno, es la expresión de una y otra manera del programa de quienes controlan hoy el sistema de Estado. Y quienes lo controlan directamente son los grupos de poder económico, las clases dominantes en el sistema de Estado. Me refiero con esto, como digo, a las fracciones de la gran burguesía y los terratenientes capitalistas que ejercen
la dictadura bajo el rótulo de democracia contra las amplias masas populares en el Perú. Se evidencia en este discurso sus intereses, ¿no? Por el carácter capitalista semicolonial de nuestra sociedad, se evidencia también sus propósitos más claros, unas que otras evidencias demagógicas, ¿no? Pero de una y otra manera se evidencia sus intereses de fondo. Eso Entonces es un usted mensaje a la nos está nación. diciendo, yo llego punto a punto respecto, porque Dino Boluarte ha dicho que, o da a entender que es la garante del orden constitucional, pero usted nos dice que estamos en dictadura, ¿no? Ahí, como hay un conflicto de idea, ¿qué nos puede decir al respecto en ese punto? En realidad ha empezado esa señora a expresar su punto de vista rechazando la situación nacional, es decir, prácticamente rechazando la evidente situación de crisis institucional que vive hoy el sistema de gobierno y el sistema de Estado. Además, la situación de agudización de la desvalorización de la fuerza de trabajo, ¿no? Esa situación en la que un grupo de poder económico que tiene, en este caso, cada vez mucho más poder político en desmedro de las grandes masas populares, es algo que ha iniciado con su discurso señalando que eso es una ideología de la lucha de clases y que ella más bien ha sido la defensora del orden constitucional, del derecho. Pero lo que no dice y lo que omiten es que ha garantizado a eso que llaman justamente los intelectuales de la burguesía, el orden constitucional, mediante acciones totalmente y evidentemente antidemocráticas, acciones de represión, acciones que ya dentro de la propia acción militar son acciones prácticamente de represión, pues, con planes, con operaciones a gran escala. Eso es lo que han realizado. Entonces, en su retórica de unidad nacional, de evadir la ideología de lucha de clases, es una hipocresía, ¿no? Porque ellos son conscientes de que en realidad Claro. gobiernan para un grupo pequeño de poder económico y que en realidad la lucha de clases eh, ellos son conscientes de que existe, solamente que quieren hacer creer que ellos expresan pues los intereses de todos los peruanos en su conjunto, cosa que es falso, cosa que lo niegan las propias cifras de representación que tiene su gobierno y que tienen las propias instituciones. Eso es para empezar, ¿no? O sea, hay en el discurso, evidentemente, hipocresía, hay demagogia, pero también es imposible que evite mencionar en todo ese contenido de cómo se comporta la gran burguesía en nuestro país. Bien, muy bien, muy bien. Estamos muy bien. ¿Cómo se ha venido desarrollando la idea? Entonces estamos concluyendo hasta el momento que esa idea de unidad nacional desde parte de este gobierno como parte del Estado, pues viene a ser prácticamente una hipocresía, ¿no? Una hipocresía de clase social, ¿no? Entonces, vamos a ir al punto más, considero, más importante, más central de todo este mensaje de la nación y es en el aspecto económico, ¿no? Hemos visto que en este mensaje de la nación se han abordado en un análisis, ¿no? De los sectores económicos más importantes que sostienen pues a este Estado, ¿no? Como está el caso de la minería y de la agroexportación, ¿no? Me gustaría, como que también el público comprenda muy bien qué significa lo que ha mencionado, ¿no? Porque ha hecho un recuento de cómo se ha invertido, cómo se han manejado los capitales, pero muy poco ha mencionado también cómo está la realidad de los trabajadores, ¿no? En el caso de la minería, en el caso de la agroexportación y entre otros sectores económicos, ¿no? Coméntenos al respecto, por favor. ¿Qué nos puede decir sobre esos puntos, ¿no? Del sector económico. Sí, en realidad cuando hablan del orden constitucional, del Estado de Derecho, es el orden constitucional del grupo de poder económico que controla el Estado. Cuando hablan del Estado de Derecho, hablan del derecho que tienen los grandes propietarios, defensores de la propiedad privada. En realidad, quienes defienden con uñas y dientes la propiedad privada son los grandes propietarios de la propiedad privada en nuestro país. Ellos son los que en última instancia, a pesar de utilizar armas,
a pesar de utilizar todo un ejército, todo un sistema policial para reprimir a la población, omiten esa acción para hablar de democracia, de paz social, ¿no? Esta retórica que utilizan para ocultar sus intereses y acciones de fondo. Mientras se aprueban al día de hoy, o es la pretensión de aprobar 254 medidas para qué, para la flexibilización laboral y ambiental, ¿no? Con el objetivo de destrabar la economía que siempre lo menciona. Hay decretos de urgencia desde el 2023 hasta el 2025, desde que ha asumido de facto esta señora el cargo de presidencia, han sacado decretos de urgencia con este objetivo, ¿no? De destrabar la economía. Y cuando hablan ellos de destrabar la economía, cuando se refieren los capitalistas y sus intelectuales a este concepto, se están refiriendo a acelerar la rotación de su capital. ¿Para qué? Para acumular más ganancias en el menor tiempo posible. Justamente en los rubros de la minería, de la agroindustria, en los rubros de la banca y en otros sectores han hecho este proceso de destrabar la economía, que no es sino prácticamente acelerarles, darles mayor beneficios a los capitalistas. Y les voy a dar algunas cifras clave que inclusive aparecen en este curso que ha dado el 28 de julio la señora Dina Boluarte. Dice, Claro, claro, sería bueno. eh, 65 millones, 65.000 millones de dólares en cartera minera, ¿no? Esos son lo que ella menciona que se ha invertido 2024 a 2026, que benefician a las transnacionales. Estamos hablando ahí de Sorten Copper, de Newton, de MMG Bambas. Son empresas beneficiadas directamente por toda la inversión que se realiza en minería. Además, se habla de una inversión de 57.233 millones de soles en inversión pública. Ese es el monto que da para el 2024, ¿no? O en el 2024, donde, y eso es lo que nos dice, el 70% de la infraestructura, ¿no? O mejor dicho, del presupuesto, está dirigido para infraestructura logística, puertos, carreteras mineras, y solo el 5% para salud, para educación, para los derechos de las amplias mayorías. Nos damos cuenta entonces que en esta intención de decir que se está invirtiendo, o inclusive la propia inversión pública, tiene fracciones que benefician más a la gran propiedad privada, a los grandes intereses del capital y Ujú. menos a las amplias masas populares. Ahora, cuando se habla también de déficit fiscal controlado, ¿no? Y hablan del 2,6% del PBI, eh, en ese caso, esto es garantía para la estabilidad e inversiones de los grandes grupos de poder económico, mientras que el 40% de peruanos vive en pobreza según cifras del INEI, ¿no? En el 2024. O sea, se habla por un lado de estabilidad económica, de estabilidad financiera, pero no se dice de de los grandes sectores sociales que están en pobreza extrema y en pobreza, ¿no? También se habla, por ejemplo, y se ha hablado que, y bueno, la señora ha salido a decir que hoy se está avanzando con la obra por impuestos, ¿no? Y que hay un promedio de 6.270 millones de soles ejecutados, pero no dice que las empresas descuentan impuestos a cambio de inversión, ¿ah? Y que la banca cobra intereses con fondos públicos. O sea, fíjense que en todo esta mención y en todos estos conceptos económicos, están prácticamente en juego los intereses de estos propios grupos de poder económico, ¿no? Quienes controlan políticamente el sistema de Estado se benefician en lo económico con sus grandes empresas. Esa es la situación y por eso es que cuando nosotros ingresamos a ver el tema del mensaje a la nación, tenemos que entrar a ver de qué manera se benefician y qué grupos de poder económico se benefician en cada uno de estos sectores
en este caso económicos, que se está mencionando. También ha hecho bastante énfasis del PBI y la, entre comillas, reactivación, que es, como ya hemos visto en los últimos 30 años, un crecimiento económico sin desarrollo nacional, sin desarrollar las fuerzas productivas en nuestro país, sin desarrollar sustancialmente a la sociedad, ¿no? Como prácticamente, cómo debería de ser resolviendo el problema de la educación, de la salud y de esa manera, pues, transformando la situación de precariedad, de miseria que viven a las amplias masas populares. Se ha mencionado el crecimiento del PBI, va ahí, en este caso en el 2024, del 3.3% y que hay una proyección del 3.5% más en el 2025, ¿no? Además, bueno, se ha mencionado que hay un aumento récord, dice, de reservas internacionales. Habla de unos 87.130 millones de dólares en el 2025. Eh, Sin embargo, no se menciona, no se dice que el PBI no mide el bienestar social. Nuestro país, Ujú. bueno, si se hace énfasis de eso, ¿no? Tiene un PBI que se está desarrollando, que está creciendo, pero no se evidencia en el desarrollo social, no se evidencia en la resolución de los problemas más, en este caso, fundamentales que tiene nuestro país, que tiene la sociedad en su conjunto. Se ha evidenciado en la pandemia la gran brecha estructural entre quienes poseen y entre quienes no poseen. Y quienes no poseen prácticamente son la mayoría en este país. Son la gran mayoría quienes padecen en sus hombros la situación del capitalismo en el que vivimos, ¿no? Y el 40% de peruanos en pobreza, ¿no? Que, donde en este caso se enfrenta, se contrapone, está en contradicción con el 1% más rico que capta el treinta por Wow. ciento del PBI. Y no son cifras nuestras, es la Oxfam, que es una institución que ha hecho estudios sobre ello, lo menciona, ¿no? Entonces, el 1% del grupo de poder económico más rico prácticamente concentra, es dueña del 30% del PBI. Entonces, cuando se habla de crecimiento de PBI, nos está diciendo que los más ricos están ganando mucho más, ¿no? El salario mínimo, eh, bueno, como parte de todo esto, también se ha mencionado, es de 1.130 soles, ¿no? Que son un aproximado de $290, que es el más bajo de la Alianza del Pacífico. O sea, de los países que conforman la Alianza del Pacífico, es el más bajo. Y son cifras del CEPAL. Mientras que la canasta básica en nuestro país cuesta 3.900 soles. No se puede hacer gala de que el salario mínimo prácticamente pues está en su cifra máxima, teniendo en cuenta de que los productos de la canasta básica familiar han aumentado. Es eso sí una hipocresía tremenda, y en todo esto justamente lo que nosotros encontramos no es solamente la hipocresía de una presidenta, es la hipocresía de los capitalistas, es la hipocresía de Claro. los grandes burgueses, es la hipocresía de la ideología liberal que propone y dice que el mercado, que el capital debe prácticamente pues ser amo y señor de su propio destino, y que el mercado debe de existir sin ataduras, sin ningún juicio, ¿no? Por parte de la sociedad, y también ellos dicen por parte del propio Estado, ¿no? Sí, hasta ahí quizás Es- podemos ir avanzando, luego vamos a entrar más Eso, directamente al tema de la economía y la agroindustria. claro, eso es muy interesante. En pocas palabras, prácticamente nos está comentando que el gobierno de Boluarte, como parte del Estado, gobierna para que los ricos se hagan más ricos y hay dictadura para los pobres que se hacen más pobres. En pocas palabras nos estás comentando eso, ¿no? En pocas palabras para que el público lo comprenda. Sí, en realidad es así, cuando se hace mención de las cifras económicas, para que se pueda entender con mayor claridad, y en el caso de PBI, es para evidenciar de que los ricos se están haciendo más ricos y que los pobres y que las amplias masas populares que lo palpan, que lo sienten,
no evidencian, no se refleja ese desarrollo, ese crecimiento económico en el desarrollo social. Y, por ejemplo, ya para terminar esta parte introductoria, las reservas internacionales, eso también que se ha mencionado, no benefician al pueblo. Las reservas internacionales sirven para garantizar pagos a acreedores externos, al capital financiero, y no sirve para inversión ni tampoco para el desarrollo social. Entonces, cuando dice que se tiene gran cantidad de reserva, en realidad lo que se tiene es más pago para los acreedores externos. Eso es la realidad, ¿no? Y también, bueno, en todo ello, pues se expresa de cómo ellos lucran con el capital o con el presupuesto del Estado para enriquecerse, para hacer negocios con el Estado, ¿no? Con el propio presupuesto que le pertenece y que lo adquieren vendiendo, regalando los recursos naturales, los recursos estratégicos, explotando la fuerza laboral, la fuerza de trabajo de las amplias masas populares, así también mediante la corrupción y acciones o actos ilegales, ilícitos, ¿no? Eh, Ahí se ve muy interesante, ¿no? La hipocresía, ¿no? De los llamados liberales, ¿no? Quienes en su teoría pues mencionan que el Estado no puede intervenir en el mercado, en la economía, pero vemos cómo están bien apretados en el Estado, ¿no? Y utilizan el Estado prácticamente para hacer más ricos a los ricos, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante que lo pueda profundizar, ¿no? A ese nivel, esa hipocresía, ¿no? De aquellos, pues, que mencionan que el Estado no debería intervenir, pero se ve, se expresa en la síntesis que ha hecho Boluarte de lo que ha expuesto, se expresa cómo utilizan el Estado, ¿no? Es muy interesante ese aspecto. ¿Qué nos puede decir? claro, y ella se posiciona en un punto de vista liberal y es la razón por la que se diferencia, ¿no? De manera bastante abierta de Bolivia, dice, de Venezuela, porque se ubica en un punto de vista liberal e en lo ideológico, ¿no? Y reniega de lo que antes había asumido. En ese sentido, está expresando en lo práctico las ideas que los liberales, que estos que defienden la propiedad privada y que hablan de que el Estado no debería de intervenir en la economía, pero en la práctica lo que vemos es que el Estado no debe de intervenir para fiscalizar justamente la gran propiedad, ni siquiera para Mm, poder recaudar, en este caso, los impuestos, sino el Estado debe intervenir prácticamente para ponerles colchón de capitales, darles mayores beneficios, darles todas las garantías de inversión y de esa manera, pues, ellos estarían prácticamente felices. En realidad, eso es el Estado, ¿no? El Estado es un instrumento que le sirve a los que tienen, en última, el poder político. Y en ese sentido es que también hemos visto que, por ejemplo, en lo que respecta a la agroexportación y a la minería, hay cifras evidentes en los que podemos nosotros notar de que se benefician del presupuesto público estas grandes empresas, tanto extranjeras y otros grupos de poder, conglomerados económicos que tienen, ¿no? Capitales y dueños de este país. Por ejemplo, se ha mencionado que se ha tenido exportaciones récord, ¿no? Con 74.463 millones de dólares en el 2024. También se ha mencionado que se van a invertir, se están invirtiendo 19.000 millones de dólares en las asociaciones público-privadas. Esas son cifras que salen del propio discurso, que hace, digamos, evidencia de la exportación e inversión privada en beneficio de la acumulación capitalista. ¿Cuál es la realidad? En la agroexportación, que es un sector económico que se ha erigido después del barrimiento de la semifeudalidad en los dos últimos siglos en nuestro país, eh, que sobre en este caso, explotación profunda de trabajadores, de los obreros agrícolas.
En ese sector de la agroexportación, el 86% de trabajadores, de proletarios agrícolas, en las agroindustrias son informales, ¿no? Es decir, están sometidos a una descontrolada explotación de su fuerza de trabajo y ganan al día, en este caso, entre 35 y 45 soles, y con menor porcentaje, inclusive con menores cifras, las mujeres. Son cifras del INEI, datos que todavía, en este caso, eh, son peores, ¿no? Porque sufren accidentes, tienen diferentes problemas, como hace poco nada más sucedió en un fundo allí en la región de Ica. Camposol, que ha tenido un promedio de 850 millones de dólares en ventas, paga salarios de hambre, ¿no? 1.500 soles mensuales a trabajadores que laboran en condiciones prácticamente precarias. En la minería, nosotros vemos de qué manera estas empresas extranjeras han obtenido concesiones extensas, hectáreas, ¿no? De cientos de miles de hectáreas, prácticamente a costo de roca pobre. O sea, han obtenido el metro cuadrado con pagos totalmente ínfimos, que no corresponden a la riqueza que van a extraer, a la riqueza que ellos están prácticamente pues obteniendo el derecho real para tanto su exploración y su explotación. Y cuando hablamos de la minería, solo el 5.4% del PBI minero retorna en regalías, ¿no? Y esas regalías se van en corrupción. Prácticamente ese dinero que se obtiene mediante regalía, mediante canon, tanto a nivel de gobierno central y los gobiernos regionales, se van en corrupción. Y la población que vive, la población de a pie, inclusive la población perjudicada con la contaminación minera de las grandes mineras, no obtiene prácticamente beneficios, no obtiene ningún desarrollo, ninguna resolución de sus problemáticas más urgentes, ¿no? Un caso concreto es la Southern Copper, paga 12% en impuestos. 12% cuando en la tasa nominal se dice 30%. Nos damos cuenta de qué manera beneficia el Estado a estas grandes empresas, ¿no? Y también se ha hablado del agrocrédito, que beneficia, pues, dice la señora Dina Boluarte, a los pequeños productores, cuando en realidad beneficia a la agroindustria, ¿no? Y no al pequeño agricultor. Por ejemplo, el 84% del financiamiento del Banco Agropecuario va a medianas y grandes empresas. Eso ha sido la cifra del 2024. El 84% del financiamiento del Banco Agropecuario, ¿no? Y al pequeño productor prácticamente no le llega esos beneficios que el propio Estado impulsa. ¿Y qué pasa con los pequeños productores? Son campesinos, muchos de ellos semiproletarios, endeudados. Pequeños propietarios totalmente endeudados porque deben al banco y sus tasas, las tasas de interés que les cobran estos bancos usureros son del 12 al 18%. Los hunden en Wow. el ciclo de la pobreza. O sea, es un proceso prácticamente anual en los que los pequeños productores están en una situación de crisis cada año y peor que sus productos, por ejemplo, la palta, en el caso de la naranja, la mandarina, en el caso de los, ¿no? De esos productos, inclusive el maíz, la papa, cada vez se van reduciendo sus precios, ¿no? El precio en el mercado. Esa es la situación, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo es que también, por un lado, se beneficia la agroindustria, los terratenientes capitalistas, en la minería, la gran burguesía burocrática, y en lo que nosotros llamamos la banca también están beneficiados, ¿no? En este caso, esta burguesía comercial se beneficia, por ejemplo, financiando. En el caso de los campesinos, se benefician mediante la usura, ¿no? Esa es la situación que vive nuestro país. Es todas esas cifras que ella ha mencionado, prácticamente, pues,
se ve en el fondo que beneficia a un sector económico, a un pequeño sector económico, a una pequeña casta de ricachones que son dueños, pues, y se han apropiado de los recursos estratégicos de nuestro país. Qué interesante lo que nos estás comentando. En realidad, lo que nos has comentado ahorita nos permite entender toda esa cantidad de cifras, darle un sentido político, ¿no? Dar a entender a la población, pues, que este gobierno como parte del Estado peruano, por más que se pinte o se venda o se muestre frente al público como un gobierno que respeta el orden democrático, que respeta los derechos, muchas veces, si bien vulnera nuestros derechos de forma directa, como pasó en diciembre de 2022, también lo hace, entre comillas, de forma muy solapada, ¿no? Mediante el endeudamiento, mediante girar grandes cantidades de dinero para determinados sectores, ¿no? E ir complicándole la vida, ¿no? Económica, hasta incluso moral, ¿no? Y psicológica a la población, ¿no? Vemos en realidad esta situación y me gustaría, pues, también como país cerrando las ideas en torno a estos puntos, ¿qué más nos puede decir respecto, por ejemplo, al megapuerto de Chancay, que también es un tema de conflicto, ¿no? En nuestro país y que también se ha mencionado en cierta medida y ahí en el discurso? ¿Y qué nos puede decir también un poco más de la situación del pueblo ahora, sabiendo estas cifras, ¿no? Esta intención política? ¿Qué futuro político le depara a la población, ¿no? Según su análisis, ¿no? Adelante, por favor. Sí, cuando nosotros nos referimos al puerto de Chancay, a los megaproyectos, estamos hablando de infraestructura. Y la infraestructura es capital constante. O sea, le beneficia más toda la infraestructura, las grandes carreteras, las rutas comerciales, a quienes tienen más capital, pues, ¿no? A quienes tienen hoy por hoy la riqueza en sus manos. Si bien es cierto, la población se beneficia porque le permite circular y es inevitable que las sociedades cada vez estén más vinculadas, por ejemplo, unos a otros, tengamos mayor posibilidad de interrelacionarnos, no solamente, eh, bueno, no estar encerrados pues dentro de una economía autárquica, es necesario desarrollarnos, pero este desarrollo no se da en función de la resolución de las necesidades de las amplias masas del pueblo. Y por eso estos megaproyectos son megaproyectos para los capitalistas, son megaproyectos para el capital, no para el pueblo, ¿no? En su esencia. Algunos que otros les pueden sacar provecho por ahí, pero en sus grandes mayorías no les beneficia, no se puede, porque para poder inclusive exportar e importar, tienes que tener capital para sembrar y tener capital para conseguir mercado extranjero, mercado en el exterior, ¿no? Y además cumplir los estándares de calidad que se exigen. Eso requiere capital. Y justamente el megapuerto de Chancay, prácticamente según el discurso nos ha mencionado que hay 1.300 millones de dólares de inversión en este nuevo, ¿no? Puerto. Asimismo, eso va a traer creación de empleos y desarrollo regional, se ha mencionado, ¿no? ¿Cuál es la situación? Costco Shipping, una empresa de China, controla el 60% del puerto y va a repatriar, es decir, se va a llevar, tiene la posibilidad de hacerlo, el 90% de sus utilidades. Esa es la realidad. Entonces, quienes dicen que el puerto va a beneficiar al país y los grandes capitales van a venir a desarrollar acá la industria, es falso, porque el 90% de sus utilidades va a ser repatriado. Y es cierto que para poder acá darle movilidad a sus capitales, dar alguna inversión, necesitan, en este caso, invertir en cierto nivel en infraestructura, pero lo hacen, como lo estamos viendo, con el presupuesto del propio Estado. O sea, si ellos no invierten en la infraestructura en su conjunto, sino lo hacen exigiendo a que el Estado lo haga. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Hay trabajadores portuarios precarizados en este momento, ¿no? Contratados por tercerización,
y también hay poblaciones allá en el caso de Chancay desplazadas, ¿no? Hay, los humedales de Chancay, por ejemplo, están afectados, pero sustancialmente lo más importante de todo esto es de qué manera se benefician, ¿no? Esos grandes grupos de poder económico y hasta qué punto se beneficia o sirve para resolver los problemas de nuestro país. No se dice que debamos de vivir en el atraso, de que debamos de, en este caso, impedir el desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que se está haciendo notar es que mientras en este país esté controlado por un grupo de poder económico que representa a un pequeño grupo, al menos del 3% de toda la sociedad peruana, no vamos a poder resolver los problemas profundos que tiene nuestro país. Eh, También se ha mencionado otra obra de infraestructura como las carreteras, eh, por ejemplo, la longitudinal de la sierra, ¿ya? Que va a tener una inversión de 1.582 millones de dólares. ¿Y dónde va esta carretera? ¿Qué rubros de la economía va a ser beneficiado? Va a estar beneficiado las mineras. ¿Quién va a estar beneficiado directamente? Antamina, no las comunidades. La gran parte de estas rutas no ingresan a los sectores de las comunidades, es una ruta minera, o sea, hay una inversión de 1.582 millones para beneficiar prácticamente una ruta minera, ¿no? Para que estas empresas mineras puedan con mayor facilidad y con mayor rapidez transportar los minerales que extraen de concesiones que se les ha dado a costo de roca pobre y que también, como se ha mencionado antes, ni siquiera los impuestos que se obtienen de esta extracción, ¿no? De estas mineras, sirve para poder resolver los problemas del pueblo porque se va, por un lado, en corrupción, además de ser bastante ínfimo en relación de las ganancias que les dan. Esa es la situación. Entonces, también ahí hemos visto en la agroindustria que hay proyectos de riego, se ha mencionado, en Chavimochic, ¿no? Chavimochic 3, que se va a invertir 400 millones de dólares en 63.000 hectáreas nuevas. También se ha hablado de Majes, Siguas, que se van a invertir más o menos en 80.000 hectáreas, ¿no? Que se van a irrigar, van a ser irrigadas. Eh, Actualmente, para entrar a la situación objetiva, real, la mayor cantidad del agua en la costa la concentran las empresas de agroexportación, la mayor cantidad. Ni siquiera lo tiene la agricultura familiar. Eso sucede, por ejemplo, en la costa, ¿no? Inclusive la Autoridad Nacional del Agua prácticamente controla con fuerza, con brutalidad, que ningún productor, ningún pequeño productor pueda tener su pozo de agua, porque si lo tiene, los denuncian, los persiguen, pero sí los puede tener y pueden usar como quieran las grandes empresas. Y hay todo un proceso de corrupción que existe en ese sector y evidentemente cuando se está hablando ahora de inversiones para represas, ¿no? Se omite eso, ¿no? La verdad, 5 empresas controlan el 60% de tierras irrigadas en nuestro país. 5 empresas, el 60% de tierras irrigadas. Son cifras del Senagro. Y las comunidades campesinas están excluidas en este caso, de este recurso hídrico. En Olmos, Lambayeque, donde está este proyecto, ¿no? Que se ha hecho el proyecto Olmos, prácticamente 3.000 familias no acceden al agua. Los tienen controlados las grandes empresas agroexportadoras, ¿no? En este caso, los grandes terratenientes capitalistas. Es así como nosotros vemos también que en la infraestructura, cuando habla de carreteras, de puertos, de proyectos de irrigación, les beneficia también a estos grupos de poder económico, a quienes poseen el capital hoy por hoy en sus manos.
Esto acá, pues, explica por qué en los lugares donde hay agroexportadoras hay problemas con el agua, ¿no? Tanto en el norte como en el sur, ¿no? Porque está concentrado en manos de estas eh, eh, terratenientes, como menciona, terratenientes capitalistas, ¿no? Para ir concluyendo y ya darle su pase de despedida, se puede concluir determinadas ideas que considero que nuestro público lo va a tener muy presente y también va a generar debate, evidentemente. E invitarles también al público nos está viendo que puedan comentar, que hagan sus comentarios para poderlos leer. Si es posible, pues aquí nuestro invitado pueda responderle, ¿no? Ahí, si hay alguna pregunta por ahí, el equipo técnico nos pueden hacer llegar. Conclusiones, vamos a ver conclusiones, ¿no? En pocas palabras, estamos diciendo que democracia, riquezas y derechos para estos burgueses y terratenientes capitalistas y dictadura y pobreza y miseria para el pueblo. Prácticamente esa es la conclusión. Y que también algo que no han mencionado, ¿no? Los otros medios de prensa, ¿no? Por enfocarse en cosas secundarias, es que este gobierno de Boluarte no es un gobierno de la llamada izquierda, del marxismo o incluso, pues, ¿no? Del lado izquierda, izquierdista, ¿no? Sino que es el gobierno con ideología liberal, no es el gobierno que expresa la decadencia de la ideología liberal, ¿no? Sí, hay algunas preguntas, por ejemplo, que nos hace la organización La Poderosa, nos dice acá, ¿qué opinión le merece sobre la medida de Pachacute como distrito, ¿no? También se comentó de convertir a Pachacute como un distrito, mira, por ahí se ha comentado. Y hasta el momento tenemos esa pregunta también para que pueda responder esa pregunta. Y en caso de otras preguntas del público, las hagan llegar. Ya estamos a punto de cerrar con el programa por temas de tiempo. Entonces, a ver si nos puede responder esa pregunta, estimado Marcos. Sí, a ver, cuando se habla de que se va a convertirse en distrito, ¿no? Algunos centros urbanísticos o inclusive centros en diferentes regiones de nuestro país, eh, es una exigencia de la población, sobre todo para acceder a mayor presupuesto. Es la razón fundamental por la que sobre todo la ciudadanía exige ello, ¿no? De acuerdo a la demografía, inclusive a tradiciones, en función de poder obtener mayor presupuesto territorial. En ese sentido, si es que la población lo está exigiendo, las amplias masas lo están exigiendo, se debe por supuesto, ¿no? Tener en cuenta ello. En- bueno, eso es lo que podría decir, ¿no? No hay, sobre eso, ese asunto no. Hay varios lugares en nuestro país que mediante acciones, protestas, inclusive movilizaciones, organización, han logrado obtener ese derecho que han exigido. Ahora, quisiera mencionar algo, mm, bueno, importante Claro, claro, adelante. respecto de, el sector de la agroindustria, porque dentro de todos los otros sectores de la economía, la agroindustria en los últimos 30 años ha obtenido o ha tenido un crecimiento del 500%. O sea, es cierto que hoy por hoy los ingresos que tiene este sector no se compara todavía a los ingresos y a las ganancias que los grandes capitalistas tienen de la minería, porque la minería, las ganancias que tienen son muchos más elevados, pero lo que sí es importante es ver su crecimiento, que ha sido exponencial, ha sido muy grande. Y eso tiene sentido porque de esa manera podemos ver que ese sector, su tendencia es a seguir incrementándose, ¿no? O sea, sus ganancias. Y lo va a hacer a costa de la desvalorización de la fuerza de trabajo de los obreros agrícolas. Lo va a hacer en función de la concentración de tierras en manos de unos cuantos terratenientes que no son los terratenientes de antaño, de los terratenientes de cómo eran antes, que en este caso tenía pues las características de la servidumbre, ¿no? Del gamonarismo, del latifundio, sino son terratenientes que negocian
y se financian con capitales y para que inclusive implementan un sistema de trabajo bastante, en este caso, complejo y evidentemente con todo ello con el objetivo de seguir acumulando mayores capitales. Hace poco se ha visto la situación, por ejemplo, de hace algunos años, ¿no? La situación de protestas y movilizaciones de este sector en Virú, inclusive en Ica, que ha dado, digamos, un impacto importante a todo nuestro país, porque es un sector importante de la clase obrera que de una y otra manera está haciendo, está apareciendo, ¿no? En el escenario de la lucha política, en el escenario de la lucha por sus derechos, porque ni las empresas agroexportadoras pueden, digamos, desaparecerlos, porque si desaparecen a los obreros agrícolas, ¿quién sostiene el trabajo en los latifundios capitalistas? Por eso es que no pueden desaparecer. Entonces, y si ellos quieren crecer, los terratenientes capitalistas quieren seguir acumulando más ganancias, tienen que seguir manteniendo a un amplio sector de trabajadores agrícolas que se componen por personas de diferentes regiones del país, ¿no? Lo mismo viene en este caso sucediendo en los diferentes sectores de la economía, pero ese sector es importante y que evidentemente se ha visto, ¿no? Que el 8%, solo el 8% de la cantidad total de obreros agrícolas, de trabajadores, prácticamente están sindicalizados y muchos de ellos no pueden sindicalizarse o inclusive los persiguen cuando ven que se están sindicalizando. Esa es la situación. Finalmente, pues, también ha mencionado la señora Boluarte que se va a dar una lucha sin tregua contra el crimen, ¿no? Y bueno, ¿para proteger a quién? Sustancialmente para proteger la propiedad privada, ¿no? ¿Y qué propiedad privada le importa? La propiedad privada de los pequeños comerciantes, de las pequeñas tiendas que son extorsionados día a día, de las personas que se transportan en los diferentes buses. No le importa esa propiedad privada, no le importa la pequeña propiedad privada de los pequeños comerciantes. Porque si le importaría este problema del crimen se hubiese resuelto de manera, no ahora, sino es un problema evidentemente eh, estructural que viene desde hace muchos años. En ese sentido, sí, eso es una realidad, ¿no? Tampoco podemos decir que el crimen y estos problemas que han aparecido y que están, digamos, tomando cifras bastante grandes, no es que han aparecido ahora. Esos son problemas que han ido surgiendo, se han ido cocinando en la situación de precariedad, de miseria que vive este país. La situación en la que se encontraba el gobierno, ¿no? El gobierno de turno, con cambios de presidentes eh, en diferentes, en ese caso, periodos, toda esa situación política genera un tipo de reacción en la sociedad, ¿no? Un tipo, inclusive, la cultura se degrada, ¿no? Cuando hay un gobierno no reconocido, hay un efecto social, ¿no? Un efecto inclusive ideológico, se podría decir. Entonces, toda esa situación en realidad tiene una base estructural y que en última, la solución que ellos están dando cuando dicen, se han hecho 1 millón de operativos en 2024, pero no han resuelto el problema y que no se acerca ni siquiera en lo mínimo, parece que a resolverse. ¿Cuántos millones de operativos se tiene que necesitar entonces para resolver el problema? No sé si se ponen a pensar en eso, porque si se ha hecho 1 millón de operativos en el 2024 y no se ha resuelto el problema, se van a necesitar 50 millones de operativos para resolver el problema. 100 millones. O sea, la situación de crisis que atravesamos es una situación grave, ¿no? Y donde han desarticulado a 13.000 bandas, se menciona. Entonces, ¿cuántas bandas existen en el país? O sea, porque la situación de inseguridad aún no ha terminado, se sigue manteniendo las cifras, ¿no? Esa es la situación. Por otro lado, también, bueno, vemos que hay una
también a nivel social, no es que la población esté con los brazos cruzados, según bueno, la Defensoría del Pueblo, que es una institución del propio Estado, menciona que del 70% de los conflictos que existen hoy activos, no, en este caso están relacionados con el problema de la minería. O sea, eso es una realidad. ¿Y por qué? Porque evidentemente es que en este sector de la minería se desatan los conflictos en diferentes rubros. Primero, en el tema de que se despoja de la tierra a los campesinos, a los pobladores. En segundo lugar, contaminación ambiental. En tercer lugar, y más importante, es que tiene que ver con el eje hoy de la propiedad, de la gran propiedad privada, la propiedad de los recursos estratégicos naturales de nuestro país, que en el mundo, por supuesto, está en disputa, ¿no? En el mundo, por la situación de guerras que existe, hoy tienen su importancia estratégica. Eso sería para finalizar, estimado Jan. Más bien agradezco a Nueva Cultura por darme la oportunidad de expresar esta crítica, estas reflexiones respecto de este mensaje a la nación. Más bien gracias a ti, y porque en realidad nos has podido comentar, seguramente pues se puede haber comentado otras cosas más, pero nos hemos centrado en ciertos puntos y considero que ha quedado muy claro, ¿no? Como ya vine mencionando, prácticamente nos estás comentando que hay pues democracia, derechos, libertades para estos grandes burgueses, terratenientes, capitalistas, como lo mencionas, pero hay dictadura, hay miseria, hay asesinato, crimen, pobreza para las amplias masas populares, para el pueblo, ¿no? Y esto es una realidad que no se puede negar, ¿no? Por más que el gobierno se dedique democrático, ¿no? Y como también, ¿no? Como nos han venido mencionando, pues, que este gobierno se identifica como un gobierno liberal, ¿no? Porque también se escucha por ahí que algunos lo mencionan como la continuación del intento de comunismo en el país, ¿no? Algo así también he escuchado que se menciona, ¿no? Bueno, muy interesante tu intervención, agradecerte y me gustaría pues darte las palabras de despedida, lo último que nos puedas comentar. También pues si es que hay algo que ustedes como organización quieran promover, adelante también, ¿no? Tienen el espacio. Sí, solamente esto último que me parece muy, quizás, gracioso, el tema de que el gobierno es un gobierno de la continuación de un gobierno socialista. En el Perú no hubo ningún gobierno socialista, no la hay, no la ha habido todavía, y esa es una verdad. Y dos, en este caso las personas, los grupos sociales, no se definen por lo que dicen, ni por lo que piensan de manera abstracta, de manera general, sino por lo que hacen, por las acciones concretas que desenvuelven y ejecutan. En ese sentido, ningún, ningún gran empresario directamente beneficiado, que son un grupo consolidado, eh, bueno, que ha sido beneficiado con este gobierno, le da la espalda a Dina Boluarte. Por eso es que hasta el día de hoy se mantiene en el poder, porque si el descontento, si las masas sociales le han dado una desaprobación de hasta 98%, ese 2% que no aparece, que está en este caso, ese 2% que se pone ahí, es justamente la gran burguesía. Y esos grandes burgueses son liberales, ¿no? O sea, son gente, son en este caso clases que tienen una concepción burguesa, ¿no? En ese sentido es que Dina Boluarte gobierna para ellos. En la práctica está aplicando de manera cruda, de manera, en este caso, con toda el contexto, justamente la ideología burguesa, ¿no? La ideología liberal que beneficia a la gran propiedad privada, ¿no? Y que promueve también, pues, por supuesto, lo que ellos llaman la libertad económica, ¿no? El destrabamiento económico. Eso es justamente lo que está llevando a la práctica. Ahora, hay otros liberales, hay unos liberales que son librescos, liberales que
que no tienen propiedad, pues, ¿no? Que no son los grandes propietarios, que si no son algunos pequeños propietarios, ¿no? Inclusive algunos de ellos empobrecidos, que creen que el liberalismo es una cosa perfecta, que en realidad, pues, en nuestro país aún no ha tenido ningún gobierno liberal, pero ellos son pequeños propietarios, ¿no? O sea, los que en realidad controlan y tienen riquezas que están en juego, ellos defienden sus intereses en el contexto de un gobierno y, por supuesto, tratan y pugnan porque este gobierno exprese sus intereses en lo político. Y eso es la realidad, ¿no? O sea, en verdad, ni el liberalismo ni ninguna concepción política es pura cuando se aplica. Tiene su concreción, tiene su realidad en la forma en cómo se encuentra la sociedad. Por eso es que en el contexto en el que esta señora se encuentra en el gobierno, así se está expresando los intereses, el pensamiento, el programa de los grandes grupos de poder económico, los intereses de la gran burguesía y del de los terratenientes capitalistas, con sus fracciones, con sus diferencias, pero en última es justamente la expresión política de los intereses económicos burgueses que este gobierno viene asumiendo. Muchas gracias a Nueva Cultura y me despido. Saludos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias Marco Tello del Frente Estudiantil Nuevo Amanecer, FENAM, quien nos ha podido compartir su análisis. Y bueno, ya este análisis es para el público, para que lo pueda tomar en consideración, para que pueda dar un análisis objetivo, científico, sobre lo que realmente ha representado este gobierno de Boluarte y su mensaje a la nación, ¿no? Sin vacilaciones, ¿no? Lo que realmente representa, ¿no? Es dictadura, ¿no? Es dictadura contra el pueblo, ¿no? Quedamos hasta aquí por el día de hoy. Somos Nueva Cultura, somos un medio periodístico que busca abordar los temas más complejos, fundamentales de nuestro país, para poder tener una comprensión científica de nuestra realidad peruana. Esto sería Nueva Cultura y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.